Boombox. En esta temporada de Historias detrás de la historia, hablaremos de personajes que de alguna manera cambiaron el mundo, por su fuerza, por la guerra, por la violencia, pero también por la paz. Personajes que nos dieron una nueva manera de entender el mundo y nuestra propia historia. Luego de hablar de Alejandro Magno, Cleopatra, vamos a hablar hoy del Imperio Romano, ese que crece y nace sobre todo después de la muerte de Cleopatra. Y vamos a hablar de un personaje que no fue rey per se, pero sí gobernó sobre España, Francia, Italia, Siria, Judea, Líbano y parte de Turquía. No alcanzó a gobernar sobre Egipto. Un personaje cuyo nombre es el origen de palabras como zar en Rusia, Kaiser, primero en el Imperio Otomano y luego en Alemania de Hitler. Vamos a hablar de Julio César. César es esa palabra que se convirtió en sinónimo de rey, de emperador. Era el tercer nombre, el cognomen, como se dice, de Cayo Julio César. Cognomen es una palabra que va unida a la palabra nomen, nombre, y que es el tercer nombre de un personaje en Roma. Y cuando una persona tenía tres nombres en el Imperio Romano, o antes en la República, cuando nace Julio César en la República de Roma, significa que era importante. Tener tres nombres era un símbolo de estatus. Originalmente el tercer nombre, César, era un apodo, pero con la práctica y los siglos en la República de Roma se convirtió en parte del nombre de las familias. Y, como les digo, tener tres nombres era importante. Julio César tenía tres nombres. Cayo, el primero, que se llamaba el prenombre o pronombre, diríamos hoy, que es el nombre de la familia de los Cayo, y se usaba de manera repetitiva de generación en generación. El padre y abuelo de Cayo Julio César también se llamaban Cayo Julio. El segundo nombre, Julio, quiere decir que es de la familia juliana, es el clan o la familia a la que se pertenece. Y les cuento, es tan normal ponérselo a todos en la familia que la hermana, la tía, la hija de Julio César, todas se llamaban Julia. Y es que las mujeres solo tenían un nombre, el de la familia, y si es el clan juliano, pues todas se van a llamar Julia. Y el tercero es ese apodo o nombre que mostraba el estatus. El tercer nombre, César. Una familia acomodada, pero un padre que se equivoca en los juegos políticos en la República de Roma, apoya a los senadores que suelen perder las batallas en el Senado y termina perdiendo la plata, la fortuna y el nombre. Muere cuando Julio César tenía 16 años. Y Julio César no hereda nada, hereda problemas, hereda deudas. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque desde chiquito era supremamente ambicioso y quiso tener poder. Todo lo que él vio en un primer momento y que perdió después, lo quiso recuperar y recuperar a la N, como dicen. Entonces, lo primero, le dicen, usted se tiene que casar con fulanita. Y dijo, no, yo voy a escoger con quién me caso. Y escogió a una señora que se llamaba Cornelia. Aquí hay que decir que Julio César le encantaban las mujeres, pero a Cornelia le fue fiel y la quiso y se enamoró de ella. Y ella era la hija, en ese momento, del hombre más poderoso de Roma. ¿Cómo hizo el huérfano de un señor arruinado que había escogido a los senadores que perdían todas las batallas en el Senado para casarse con la hija del hombre más poderoso? Porque había logrado, por su virtud, que lo nombraran en la iglesia como un flamen dialis, uno de los 16 puestos más importantes en la religión griega romana, que era los sacerdotes de Júpiter, el gran dios Júpiter, el mismo Zeus de los griegos, Júpiter. Entonces, como era el dios de los dioses, los sacerdotes de Júpiter eran los importantes. Él había logrado llegar a eso y logró casarse con Cornelia, a quien, como les digo, la quiso hasta que murió Cornelia. Les hablé de la virtud, y es que por la virtud llega Julio César a este cargo. Hay tres palabras que rescata uno de la República de Roma en la época de Julio César que son claves para salir adelante.
la dignidad, la piedad y la virtud. Son las tres grandes palabras. La dignidad tiene que ver con la solemnidad y la responsabilidad. La piedad, el respeto por los dioses, y la virtud con el comportamiento. Comportamiento, por eso decimos virtuoso. El coraje que tiene una persona para encarar a lo que no le conviene o que no tiene. Esa capacidad de encarar su propio destino llamó la atención del padre de Cornelia y por eso se casó con ella. A Julio César le tocó vivir durante su vida las guerras civiles que marcaron el fin de Roma como república, que esto fue más o menos del año 500 al año 27 a.C., y el momento en que se convierte en imperio, pero se convierte en imperio una vez muerto Julio César. La primera de esta fue entre Sula y Marius, quien estaba aliado con su suegro, y ganó Sula, es decir, el bando contrario al de Julio César, su suegro y Marius. Casi lo matan porque en ese momento era el castigo para aquellos que estaban en contra de uno, pero su madre y su familia, que todavía conservaban dignidad y virtud, por decirlo de alguna manera, pidieron clemencia a Sula, quien lo mandó fuera de Roma y le dijo: está bien, entra al ejército. Y esto fue muy importante porque el ejército era el primer paso para llegar a ser importante en Roma. Para ser senador, para hacer cualquier cosa, había que primero pagar servicio en el ejército de los romanos. Y así lo hizo Julio César. Y lo envían primero a la parte de todo lo que es Tracia. Tracia es lo que conocemos hoy como Turquía, y a Macedonia. Y allá se destacó, duró 10 años por fuera y fue un gran soldado. Llamó la atención de su jefe Crasus y le ayudó en la batalla en la que Crasus mata a Spartacus, una gran rebelión. Ya venían de regreso a Roma, guerras después de todo lo que había sido Turquía, Grecia, y les tocó la rebelión de Spartacus. Y gracias a las ideas de Julio César, Crasus mató a Spartacus y entró a Roma victorioso. Pero obviamente esto despertó el celo de mucha gente y Crasus entonces entra a pelear con Pompeyo el Magno, el Grande, que decía que él era realmente el que había debilitado a todos para que Crasus pudiera matar y darle el clavo final a Spartacus, pero que toda la victoria era de él. César muy hábilmente entra a mediar entre los dos y les propone un triunvirato, donde él, César, es cónsul. Cónsul es el cargo elegido más importante de toda la República de Roma y maneja el Congreso para darle a Crasus lo que quiere y a Pompeyo lo que quiere. Esto le funciona en un primer momento, pero después el triunvirato se deshace. César termina en Galia, hoy en día la conocemos como Francia, y termina dominando Galia, que era el único terreno al oeste que le faltaba conquistar a Roma, y vence al mítico Vercingetorix, el líder de todas las tribus de Galia, y lleva todos los honores a Roma. Pero esto genera celos con Pompeyo. Crasus, mientras tanto, muere tratando de ganar una batalla en lo que hoy es Turquía. Entonces viene una guerra entre Pompeyo y César. ¿Quién se va a quedar gobernando lo que es cada vez más grande de la República de Roma? Todavía se llamaba República. Y en esas entonces decide Pompeyo que él se va a ir por el Mediterráneo recogiendo todas las legiones militares que están estacionadas en Grecia, que era Macedonia, todo, y llega hasta Egipto. Y que con ella se va a devolver a ganarle a Julio César. Julio César parte detrás de él. Pompeyo llega a Egipto y los egipcios le cortan la cabeza y se la tienen de regalo a César, que llega 3 días más tarde. Así César se vuelve en el único líder de todo el Imperio Romano. También es ahí donde se enamora de Cleopatra y viene todo su amorío con Cleopatra. Se queda en Egipto varios años y después regresa a Roma. Pero en Roma no lo querían, porque entre otras, cuando esa famosa historia del triunvirato, el Senado, que tenía el poder, no le hacía caso, él los extorsionaba con la violencia y el Senado no olvidó. Entonces, cuando ya por fin regresa a Roma y dice: ahora sí yo voy a ser el gran cónsul, el mejor de todos, el único, el Senado, 60 de ellos se ponen en su contra y lo matan. 60 puñaladas, una cada uno, un 15 de marzo. Y ahí
muere este gran personaje que sentó las bases, conquistó los territorios, habló, sentó la conciliación con el triunvirato, aunque después utilizó la fuerza para mantenerlo, habló de poder y llegó a Roma a su máximo esplendor, el Imperio Romano, que nace con su hijo adoptivo, Octavio, quien hereda el poder.